¿Qué pasa si yo les digo bloqueo competitivo, reversible, receptores beta? Le vamos a llamar beta bloquear. ¿Ya? Vamos a avanzar a otro que bloquean los alfa. Estos solo van a bloquear los beta. Entonces los fármacos le llamamos beta bloqueantes. ¿Ya? Beta bloqueantes, mecanismo de acción, bloqueo competitivo, reversible, receptores beta. Vamos a pensar qué es lo que van a producir estos fármacos. Vamos a empezar con el beta 1 y del muscarínico y del parasimpático, dice así. Ya, tiene beta 1. Alfa estimula y beta inhibe, excepto en donde hay una estimulación. Y si yo lo bloqueo, hay estimulación, ¿qué va a haber? Ya, este es el efecto estrella de los beta bloqueantes. Hay una inhibición. Esa inhibición hace que disminuya las 4 propiedades del corazón. ¿Cuáles son ellas? Automatismo, conductividad, excitabilidad y contractilidad. ¿Y para qué me sirve disminuir el trabajo cardíaco? ¿Qué otro nombre le vamos a poner a estos fármacos? Protectores cardíacos. Los frenan, son cardioinhibidores. ¿Qué uso clínico tendría aplicaciones terapéuticas si ellos disminuyen frecuencia cardíaca? La perdí. Para taquicardia, le vamos a llamar taquiarritmia, ¿ya? Taquiarritmias, principal dentro de los antiarrítmicos, para su estudio lo vamos a clasificar en 4 grupos. El grupo 1 son los bloqueadores al sodio. El grupo 2 son los beta bloqueantes. Este grupo. El 3 son antagonistas de calcio, el 3 amiabrona, perdón, 4 antagonistas de calcio. Huele como la pájaro. El aire se moderó, ¿no? No está ni frío ni caliente. Ya, taquiarritmias. Es el grupo 2 de antiarrítmicos. ¿Para qué más quiero frenar el corazón? ¿En qué otra patología le parece? Fuerte. Hipertensión arterial. Ya, pero hablemos del corazón. Corazón es taquibradi, vasos es hipo o hiper, pese a que el sistema es cardiovascular. Ya vamos a llegar a vasos. A ver, en un shock cardiogénico el corazón se está parando, ¿lo voy a parar más? Contraindicado. Una fibrilación sí, pero una taquiarritmia. Sigan participando. Aquí le quiero bajar trabajo cardíaco. Angina de pecho, está muy alumbrado, ¿bien? Muy bien. Angina de pecho. ¿Quién me define angina de pecho? Mucho trabajo cardíaco, ese está taquicárdico y la coronaria va un poquito. Mucho trabajo cardíaco, mucha demanda y bajo el déficit de oxígeno. Eso es una angina de pecho, ya lo vamos a estudiar. Su fármaco, ¿no? Angina estudiar en fisiopatía. El anginoso está tranquilo y empieza a subir la escalera y mayor trabajo cardíaco y la coronaria no tiene buen flujo. Entonces hace isquemia y hace dolor precordial, generalmente irradiado. Generalmente. ¿A quién más le quieres bajar? Ansiedad. Ansiedad, me gusta eso. Es una ansiedad importante, yo lo suelo usar en dosis muy chiquititas para que no le tenga otro efecto. En ansiedad extrema, no, aquí estoy ansiosa hoy día, después la vez esta noche bailando en el boliche se acabó la ansiedad, ¿no? Una ansiedad patológica, ese paciente que permanentemente está pensando que si cruzo la calle todo lo que puede pasar un micro y me puede pisar, puede venir una moto y me puede salpicar agua porque ayer llovió, puede pasar un polilla, dicen en Argentina, un chico de la calle y robarte el bolso, entonces le cuesta cruzar la calle, con una ansiedad severa, ¿ya? Ese que está pensando adelantadamente sin que haya ocurrido todo lo que puede pasar.
Esa ansiedad es la que realmente al paciente le angustia. Esa es la que se trata. La ansiedad de decir, pucha, estoy tarde, van a cerrar la puerta a las 7, voy a apurarme, esa ansiedad está bien porque te mueve a hacer las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Para qué más? ¿Qué pasa en ¿Podría ser la tiroides? ¿Cómo cuál? Hipertiroides o metabolismo. Ya, hipertiroidismo. En hipertiroidismo el metabolismo basal aumenta y te da taquicardia, hipertensión, puede haber o no isoftalmía, nerviosismo, insomnio. El hipertiroidismo, ojo, no lo va a curar, va a disminuir los síntomas hasta que tú modifiques la tiroides, que hay que hacer bloqueadores de la hormona tiroidea como un clopidogrel o Masin-2. En un hipertiroidismo sintomático, nada más para los síntomas. ¿Para qué más usaríamos? ¿Qué se llama el tumor que secreta adrenalina? Vos andás leyendo de ahí y no sabés ni lo que es. A ver, léelo bien. Feocromocitoma se llama, no feocarcinoma, si no es un cáncer. Feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor productor de adrenalina. Lo beta bloquea al paciente para que no le dé taquicardia, pero no es solucionante. La solución es quirúrgica, hasta que no lo saquen, hay que mantenerlo con el fármaco, pero no es curativa. Lo mismo en hipertiroidismo, tienen que regular tiroides. Solo esto no va a tranquilizar de momento. Ansiedad, bueno, hay muchas cosas para hacer para ansiedad. En angina de pecho y en taquiarritmia. Bien, esas son indicaciones de oro. Algunas veces he usado también encefalea tensional. Paciente que empieza a subir su adrenalina por estrés y ahí viene la migraña tensional. A mí me gusta usar otras cosas de preferencia, pero bueno, están en su indicación. Esas son las indicaciones. ¿A qué paciente no le damos que esté contraindicado? Paciente charásico, ¿por qué? Ya, en un chagásico bradicárdico, yo puedo tener chaga y que no afectó el corazón y afectó el intestino, ninguno. ¿Ya? En un chaga bradicárdico. Vamos a poner bradicardia. Cualquier tipo de bradicardia contraindicado. Esas son las indicaciones de oro, de los beta bloqueantes, son protectores cardíacos. Ahora vamos con bronquio. Músculo liso del bronquio. ¿Qué receptores beta tiene el bronquio? Beta 2. Alfa estimula y beta inhibe. Y si lo bloqueas, ¿qué pasa si estimula el músculo liso del bronquio? Broncoconstricción, gran problema. Yo no soy asmática, ni alérgica, ni tengo EPOC y me dan un beta bloqueante. ¿Me va a hacer broncoconstricción? No. Sí, en el asmático, en la EPOC, en el alérgico o que tenga antecedentes de broncoespasmo. En algunos pacientes puede haber un poquito de una tosecita irritativa sin expectoración. No todo el día. ¿Ok? O sea que no es que yo tomo el beta bloqueante y voy a tener broncoconstricción. Si soy asmática, seguro que sí, la contraindicada. En el útero grávido, ¿tiene receptores beta 2? Sí. Músculo liso uterino. Alfa estimula y beta inhibe. Si lo bloqueo, estimula. Y si estimula, ¿qué va a producir? Aumento de la frecuencia de contracciones uterinas. Acá sí hay broncoconstricción contraindicado en asma, ¿no ves? En EPO y cualquier tipo de broncoespasmo. Si aumenta la frecuencia de contracciones uterinas, ¿para qué lo usaría? ¿Para qué usaría? A inducir un parto. A ver, le vamos a hacer bradicardia, le vamos a hacer broncoconstricción a la pobre mamá. No está mal tu razonamiento, pero tiene muchos efectos adversos. ¿Qué usaría yo para inducir un parto? La sustancia que se genera normalmente. A veces disminuyó su liberación y detuvo el parto y puedes hacer oxitocina. Esa es superior. No estaba mal el razonamiento, pero tendría muchos efectos adversos.
Entonces, contraindicado en embarazo. No tiene indicación. Sigamos con los beta. Músculo liso del vaso. Receptores beta 2, músculo liso vascular. Alfa estimula y beta. Si lo bloqueo, estimula. ¿Y qué habría acá? Vasoconstricción. ¿Y si hay vasoconstricción, qué habría? Aumenta la RPB y aumenta la presión arterial. Y aquí voy a poner un asterisco, ¿ya? Ese efecto hipertensor es suavito, ligero. Y se ha visto que después de unos días de uso, 3-4 días, desaparece el efecto vasoconstrictor y se convierten en espectaculares vasodilatadores, convirtiéndose en antihipertensivos de primera elección. Al inicio me sube un poquito la presión y luego por un mecanismo no muy claro, probablemente liberación de óxido nítrico, probablemente, actúan como vasodilatadores, disminuyen la presión arterial y son excelentes antihipertensivos. Aquí se lo había puesto, ¿no? Beta-bloqueante antihipertensivo. ¿Quedó claro? Al comienzo, cuando lo empiezan a usar, a veces se le da un poquito un diurético para que baje la presión, unos días y ya él solito la baja siempre. ¿Se entendió? Excelente antihipertensivo. Después de los IECA, los beta-bloqueantes son los que usamos. Probablemente eso esté relacionado con óxido nítrico. ¿Qué otro órgano tiene efecto beta? ¿Se acuerdan que este era al revés, verdad? Alfa estimulaba y beta inhibe. Pero acá no inhibía. ¿Ya? Sino que hay una inhibición acá por el bloqueo y hace hipoglicemia. Hipoglicemia. ¿En qué paciente debería tener precaución? En diabéticos que estén medicados pueden hacer mucha hipoglicemia. Y si él hace hipoglicemia, ¿para qué lo usaría? Para bajar la glucosa. Vamos a pensar. Voy a bajarle la glucosa, pero le voy a hacer bradicardia, broncoconstricción e hipotensión. ¿Se entendió? No se utiliza para paciente diabético o hipoglicémico, sin tener precaución. ¿Qué otro órgano falta? ¿Nos copiamos? La vejiga falta. Intestino falta también. No, la vejiga la dibujo más redonda, ¿no? Aquí está su esfínter y aquí están los uréteres. En vejiga siempre trabajamos en el detrusor y el esfínter es contrario, ¿no? Es beta 2. Alfa estimula, beta inhibe, pero si yo lo bloqueo, en lugar de inhibición, ¿qué hay? Estimula el detrusor, relaja esfínter. ¿Cuál es la consecuencia? Aumenta la micción. Si aumenta la micción, ¿en qué usaría? Retención urinaria. Pero pobre paciente, le vas a hacer bradicardia, le vas a hacer broncoconstricción, le vas a bajar la presión arterial y le vas a hacer hipoglicemia. O sea que siempre hay que mirar los efectos adversos. Yo necesito un efecto, todo lo demás probablemente es no deseado. ¿Lo tengo que saber o no? Tanto como el efecto deseado. ¿Quién falta aquí? En el intestino. El intestino tiene beta 2 y tiene alfa. Si yo ahorita les doy una noticia y los estresó mucho, siempre les digo esto. Habrá quien salga disparado al baño con diarrea, le movió el intestino, el estrés. Y habrá quien ni se le va a ocurrir pasar por un baño 3, 4, 5, 6 días que dure su estrés. ¿Sí o no? ¿Qué te dice eso? Todos tienen liberación de adrenalina. Hay variabilidad genética. ¿Ya? ¿Quién manda en el músculo liso intestinal?
Parasimpático para que yo tenga mi peristaltismo, coma o no coma, porque si se queda quieto hago idioparalía. Pero en el simpático es variado. Aquí la mitad del curso pudiera ser estreñimiento, la otra mitad pudiera ser diarrea o nada, ni afectar. ¿Queda claro? O sea que depende, ese ni lo pongo ahí, variabilidad genética, puede haber diarrea y puede haber estreñimiento. A veces leen el fármaco, su prospecto, ¿no? Y dice diarrea o estreñimiento. ¿Por qué nos quedamos? O es diarrea o estreñimiento, depende del individuo. Variabilidad genética. Bueno, a nivel ocular, disminuye la presión intraocular, la PIO. El mecanismo es diferente al de los antagonistas muscarinos. Disminuye la presión intraocular. Mecanismo. Faltó una indicación de oro aquí. Si mi paciente ya se infartó, ya se estabilizó el infarto, ya sabemos que su fracción de eyección está disminuida, ¿qué pretendo después de que ya se infartó? ¿Que trabaje más o que trabaje menos? Y estos fármacos se usan post, no durante el infarto agudo de miocardio, para proteger el corazón. Eso falta. Vamos a ver qué más falta. Arritmias, ansiedad, migraña, ya estamos. Nada. Ok. ¿Cómo los vamos a clasificar nuestros fármacos? Esta clasificación es bonita. Vamos a hacerlo en dos primeros. Primero escuchan y después escriben. Si nos da tiempo les paso la lámina con los nombrecitos de los fármacos para que no se estresen, ¿ya? Le vamos a llamar fármacos no cardioselectivos. Y vamos a decir los cardioselectivos. Si ellos bloquean receptor beta, beta 1 y beta 2. ¿Qué haría un no cardioselectivo? ¿A quién va a bloquear? ¿Y a quién va a bloquear un cardioselectivo? Uy, que otra vez. Estamos enamorados. Que no sea tóxica. Uno solo está bien, estar con alguien está muy bien. Puede ser, si no la está pasando bien, ¿qué diferencia habrá entre cardio selectivo y no cardio? ¿A quién se le ocurre algo? No le gusta pensar. Hola, Mateo. Cardio selectivo no estaría en los receptores beta del corazón durante los no cardioselectivos. Selectivo actuaría en el recto y cuando libres. Ya, casi. Los cardioselectivos tienen mayor afinidad por el beta 1. Va a bloquear el beta 1 y poco, porque no son 100% selectivos, poco el beta 2. Mientras que el no cardioselectivo va a bloquear beta 1 en la misma intensidad que el beta 2. Es lo mejor. Cardioselectivo va a bloquear al corazón de preferencia, beta 1, y los otros beta 2 poquitito. Mientras que el no cardio, beta 1 y beta 2. Vamos a ver si razón. ¿Cuál elegirían ustedes en un hipertiroidismo? ¿Cardio o no cardio? Cardio. ¿Y la hipertensión y el nerviosismo? No cardio. No cardio, porque yo miro bloquear corazón, pero también el vaso, porque la hipertensión también cardio. Si es ansiedad, cardio. Y si es angina de pecho, un cardio selectivo. ¿Queda clarísimo? ¿Quién es más baratito, un cardio o no cardio? Un cardio. El cardio selectivo es mucho más caro, más nuevo, más selectivo solo del corazón. Más no siempre quiero actuar solo del corazón. Eso lo compensa. Primero aparecieron los no cardioselectivos, propanolol, nadolol, sotalol, y después aparece el cardioselectivo como un antidolor mucho más caro.
quiero bloquear todos los beta o si solo quiero bloquear corazón. Y si tu paciente tiene antecedente de haber sido asmático del muchacho y ya está con 40 años, ¿preferís un cardio o un no cardio? Un cardio porque va a tener menos efecto en bronquio, pero capaz lo va a tener todavía. ¿Se entendió? Bien. Esa es la primera diferencia. Lo voy a volver a subdividir. Y le vamos a llamar fármaco sin ACI y con ACI. Esto cardioselectivo lo mismo, sin ACI y con ACI. ¿Quién sabe qué es ACI? Martínez. Acción simpático mimética, que hace lo mismo, intrínseca. Eso significa la palabra ACI. Me voy a sentar un rato, ¿ya? Acción simpático mimética intrínseca. Vamos a explicarlo con un ejemplo. ¿Tu nombre? Cadima. ¿Ah? Cadima. Cadima. Me encanta tu nombre y me dan el apellido, ya están bien acostumbrados. Cadima tiene hipertensión o taquicardia solo cuando se pone muy nervioso. Hipertensión y taquicardia le da, pero no es todo el día. Mientras que Mateo, de Mateo me acuerdo, pues el nombre de mi hijo, Mateo amanece ya hipertenso, todo el día está hipertenso y taquicardia. Ok. Le doy un fármaco sin ACI y a los dos le va a bajar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Él ahorita la tiene normal, se la va a bajar y le va a hacer un poquito de bradicardia y de hipotensión. A Mateo le va a ir muy bien porque él es hipertenso y taquicárdico 24 horas. Bien. Pero ese es el fármaco que no tiene ACI. Si les doy el fármaco con ACI, acción simpático-mimética intrínseca, él solo va a bloquear receptores beta cuando se activó el simpático. En el otro tiempo no. Ahorita él no tiene activado el simpático y le doy uno con ACI. No le va a modificar su frecuencia cardíaca, se la va a respetar, porque está normal. Pero si yo le digo, Cadima, vamos al frente a la pizarra y empieza a darle taquicardia, recién ahí el fármaco le va a bloquear su receptor beta y le va a controlar la frecuencia y la presión. A Mateo, los dos fármacos, tras que llegan, le van a empezar a controlar porque él la tenía alta. ¿Qué significa? Que acción simpático-mimética intrínseca, el fármaco solo va a bloquear si el simpático se activó. Si mi sistema simpático se activa, a mí me da taquicardia e hipertensión. Pero no es todo el tiempo ahí, es solo en determinado momento. Ahí va a entrar el fármaco a bloquearlo. Por ejemplo, paciente que tiene angina de pecho, tiene dolor precordial, mucho trabajo cardíaco y baja oferta de oxígeno de coronaria, taquicárdico, y las coronarias dan poco oxígeno, entonces me duele. Pero el que tiene angina del pecho no vive con angina 24 horas, son crisis momentáneas. Ahí dice, espera un ratito, y se sienta y se pone debajo de la lengua su vasodilatador coronariano y sigue su camino. Pasó, o está dormido y lo despertó porque dolió el pecho. Pero no es que le va a doler el pecho 24 horas. ¿Cuándo se activó el simpático? Cuando hace la crisis, ¿no? El fármaco que tiene acción simpático-mimética intrínseca solo va a bloquear esa función cuando él está activado. El otro tiempo, el de angina, capaz llevó 3 días sin ataque de angina, o 7 días. Toma su fármaco, pero no le hace nada el fármaco, ni le baja la frecuencia ni la presión, porque está normal. Pero tras que se sube, ahí bloquea. ¿Quedó mejor? A ver, voy a preguntar. ¿Qué significa ACI?
acción simpático-mimética intrínseca. ¿Y eso qué significa? Que el fármaco va a bloquear receptores beta ¿cuándo? Solo cuando el simpático se activa. ¿Esos fármacos son más protectores cardíacos o menos? Más protectores cardíacos, porque ¿cuál es el riesgo del SINASI? Si yo me lo tomo ahorita, ¿qué me va a hacer un fármaco SINASI? Me va a bajar mi presión arterial y me va a bajar mi frecuencia y capaz me deja hipotensa y bradicárdica. Pero si yo me tomo uno con ACI y mi presión y mi frecuencia también, con medias bajas, ¿la va a bajar más? No la toca. ¿Quedó mejor? ¿Quién es más baratito? ¿Con ACI o sin ACI? Sin ACI. ¿Quién es más nuevo? Ya. Si un fármaco con ACI y cardioselectivo, no cardioselectivo y sin ACI es el más antiguo, el propanolol, si ese vale 50 centavos, un cardioselectivo con ACI vale 10 pesos. ¿Se entendió? Ya. ¿Cuál te va a dar la seguridad social? No cardioselectivo y sin ACI, a lo sumo cardioselectivo. ¿Se entendió? Es como que el fármaco lo han ido trabajando a fin de que sea de mayor protección cardíaca. Ahora anoten, ACI. Ya saben lo que es cardio y no cardio, ¿no ves? ¿Qué es un fármaco cardioselectivo? Bloqueo de preferencia beta 1 y muy poquito beta 2. ¿Qué es no cardio? Beta 1 igualito que beta 2. ¿Cuál de los dos va a ser broncoespasmo con más frecuencia? ¿O broncoconstricción? ¿El cardio o el no cardio? No cardio. Están alumbrados, ya se van alumbrando al final del día. ACI, acción simpático-mimética intrínseca, significa significa que el fármaco va a bloquear receptores beta solo cuando el simpático se active. Solo cuando el simpático se activa. Por lo tanto, son protectores cardíacos, no hacen bradicardia. Por lo tanto, son protectores cardíacos y no nos van a hacer bradicardia. No nos van a hacer bradicardia. Bien. Fármacos. Empecemos por los más antiguos. Son no cardioselectivos sin ácido. Propanolol, nadolol, sotalol, timolol. De nuevo, la droga estrella para mí ahí es el propanolol. Se los voy a decir nomás, así van a tener que ir a buscar su libro que esté bien escrito. Propanolol viene de 20 y de 40 miligramos. Podemos usar hasta 480 miligramos día, o si es muy alto. Viene de 20 y de 40 miligramos propanolol. Yo en ansiedad uso 5 miligramos, 7 miligramos, una dosis muy bajita, pero con algún ansiolítico natural y ahí va muy bien con el paciente. Propanolol. Después el nadolol, no lo usamos mucho. Sotalol y el timolol viene en colirio. Solo en colirio el timolol para glaucoma. Para el glaucoma. Esos son los no cardioselectivos sin ácido. No cardioselectivos. No cardioselectivos con ácido. No cardioselectivos con ácido. Mi lemotecnia es POA. P-O-A. POA. P-O-A. Y la P es el pindolol. La O, oxprenolol con X. Oxprenolol. Y la A es el alprenolol. Alprenolol. POA. Luego tenemos cardioselectivo sin ácido. Es el atenolol muy usado, comprimidos de 50 y 100 miligramos. Atenolol muy usado. Atenolol. Y el metoprolol. En otros países metoprolol está en ampolla. Nosotros
solo comprimido. Atenolol de 50 y de 100 miligramos viene el comprimido. Y finalmente, cardioselectivo con ácido. Acebutol o acebutolol, lo mismo, acebutol o acebutolol. Acebutol o acebutolol. ¿Cuál era tu marcador? El más nuevo parece ser este. ¿Qué vamos a borrar? Ya. Dorzolamida es un diurético del flujo conformeado por oxigmal, inhibidor de amenaza carbónica para el glaucoma, por eso es que me lo has dicho, pero no es beta-bloqueador. Esto es importante. No cardioselectivo bloquea beta 1 y beta 2, principal RAMS. Hace broncoespasmo y hace amenaza de parto prematuro, a ver si está embarazada. El cardioselectivo algo todavía bloquea el beta 2, o sea que algo pudiera haber de este efecto adverso, pero menor que este 1. O sea que si yo les pregunto, ¿cuál es el gran problema de los beta bloqueantes en RAMS? Broncoespasmo, aumentan frecuencia de contracciones uterinas si hay embarazo, inclusive que al comienzo suben un poquito la presión arterial y después recién a control. 3 problemas. ¿Qué ocurre con los nuevos beta bloqueantes? Yo les voy a poner el mecanismo de acción y ustedes me van a decir qué bondades va a tener. A beta 1 lo bloquea. A beta 2, ¿qué hacían todos? Bloquea, ¿no ves? Es agonista, no lo bloquea. Y es el único que actúa en alfa, que los otros no actúan en alfa. Hay un bloqueo. ¿Qué ocurre si bloqueo beta 1? ¿Cuál es el efecto farmacológico? Disminuye las 4 propiedades del corazón, por lo tanto sigue siendo un beta bloqueante protector cardíaco. Es se llama su indicación estrella. ¿Qué ocurre si soy agonista beta 2 en lugar de antagonista? Broncodilatación. Y en el útero, disminuye frecuencia de contracciones uterinas y me va a servir más bien en amenaza de parto prematuro de aborto. ¿Se entendió? Entonces, ya aquí va a ser broncodilatador y disminuye frecuencia de contracciones uterinas y además disminuye presión arterial desde el comienzo. Los 3 problemas que teníamos: ya no va a ser broncoespasmo, ya no va a aumentar frecuencia de contracciones uterinas en útero grávido y la presión la baja desde el comienzo. Y si bloqueo alfa, ¿qué efecto hay? ¿Qué órgano tiene por excelencia alfa? Si le bloquea el alfa, vaso. ¿Qué significa si hay vasodilatación? Disminuye la resistencia y disminuye presión arterial por 2 mecanismos diferentes. Y si bloqueas el alfa, el efecto es fantástico. Por lo tanto, espectaculares antihipertensivos, no hacen broncoconstricción y sí se pudieran usar en la hipertensión del embarazo. Labetalol, ceriprolol y carvedilol. Muy usado. Carvedilol, fármaco de oro. Bloquea beta 1 menos trabajo cardíaco. Bloquea alfa, baja presión. Genial. Y agonista beta 2 no hace broncoespasmo. Él viene de 6.25 miligramos, 6.25 por 2,
12.5. ¿Y 12.5 por 2? 25. Viene de 6.25, 12.5 y 25 miligramos. Su solubilidad es intermedia. Generalmente se lo da cada 2 horas o 1 por day. Who is 1 por day? 1 por día. Decirlo en portugués que estoy estudiando con números. No sé. Está más fácil de vivir. Ya. Carvedilol. Droga de oro. Solo la tenemos en comprimido. Todo lo tenemos en comprimido. La betalol de su primo hermano. Ese ahí en ampolla y se usa mucho. Imagínense, disminuye frecuencia de contracciones uterinas y le baja la presión a la embarazada en una hipertensión del embarazo complicada. ¿Verdad? Es un fármaco de oro. La betalol a la altura del alfa-metilol. La betalol, carvedilol y celiprolol entra también ahí. Si revisan varios libros, el celiprolol a veces lo ponen como cardioselectivo con ácido. Puede entrar en los dos, pero estos mecanismos de acción son extremadamente importantes. A ver, vamos a razonar. ¿Qué mecanismo de acción tienen estos fármacos? Bloqueo, preventivo, Vamos, excepto los nuevos. Ya. Pero hay una interesante. ¿Qué ocurre si tu paciente está beta bloqueado? Así se le llama, beta bloqueado.
¿ya? Está con un beta bloqueante. Y viene tomando 6 meses ya su beta bloqueante, su angina está bonita, está controladito. Va a la caja y le dice no hay palo, no hay atención porque no hay alcanza. Vuelve a su casa y no le dan la medicación. O llega a la farmacia, esto era horrible. Llega el paciente después de 4 horas de cola y llega con su recetita y le tienen que decir que no hay farmacéutica para la cirugía en esta condición. ¿Qué te dice el paciente? Todo el mundo lo mismo, ¿no? Hizo 4 horas de cola y no hay. Un día el paciente tiene su recetita de lágrimas artificiales de oftalmólogo, no, era un médico general. María se queda y le dice lágrimas artificiales. Y el señor había hecho su cola y yo miraba, y hizo una cola de 2 cuadras de la. Cuando llega, no hay. Más lo que había esperado para sacar el ficha de comprar, ¿no? Y era, yo trabajaba de 4 a 7, y eran las 4 de la tarde y él estaba desde la mañana. Eso cada día. Y me dijo, fíjate, y le digo, no tengo lágrimas artificiales, solo tengo naturales, le digo, ahorita me la junto, ya lo hace. Se va el paciente y le dice, doctor, no hay lágrimas artificiales, solo hay naturales. La receta, el médico, así, se me paran los pelos, lágrimas naturales, y le trae la receta, me dio tanta pena que yo terminé comprando un receta. Claro, pensé ir y volver porque no se me ocurrió que no tomó nunca más ese chiste, ¿no? Me dice, ¿qué hacer? Más el médico se hubiera reído y me hubiera llamado. Eso fue terrible, desde ahí aprendí mi lección, bien aprendí. Pero ¿qué quería decir? Bueno, este paciente vino a buscar su beta bloqueada. No hay. Su atenolol. Entonces la caja, bueno, yo estoy bien, dice. Y dejó de tomarlo. ¿Qué va a pasar en ese paciente cuando sus receptores beta ya vienen 6 meses bloqueados todo? Es la semivida corta, la atenolol, cada 2 horas acá, fuera de la 24, no más. ¿Qué va a pasar? Se despiertan todos juntos mañana. Y si se despiertan todos los beta 1 y los beta 2, ¿qué va a pasar en ese paciente? Crisis hipertensiva o crisis anginosa. Nunca sacar el beta bloqueante de un plumazo. Si eres médico y ya ves que la presión está baja o la frecuencia la vais bajando gradualmente, ¿ya? Efecto adverso importante hay acá cuando retiras la medicación. Para retirar lo que hay que hacer en cola de ratón, se llama. ¿Qué es cola de ratón? Dosis descendente, igual que los corticoides en largo plazo. ¿Ya? El efecto adverso ese es importante. Lo daba para la angina de pecho y te puede hacer angina. ¿Cuándo? Cuando él corta la medicación de golpe. ¿Quedó clarísimo? ¿Sí o no? Sí. ¿Estás cansado? Sí. Bueno, porque yo estoy usando. El castigo le daré. Luego van a buscar de cuánto vienen para que lo vayan conociendo. Yo les he dado algunos nada más. Su sensibilidad es corta, su sensibilidad es larga, cuánto es la dosis mínima, la dosis máxima. Así se chocan con su librito, ¿ya? Con eso cerraríamos beta bloqueantes. Solo falta bloqueantes alfa para la siguiente clase, que es miércoles, ¿no? Sí, yo voy a trabajar hasta miércoles a la 1 porque a las 2 ya entro a mi curso.